Hubo un árbol en Norteamérica que fue usado para levantar fronteras antes de que existiera el alambre de púas. Un árbol tan duro, tan denso y tan resistente a la pudrición, que sus postes podían seguir firmes cuando otras maderas ya se habían rendido hacía años. Sus frutos parecían cerebros verdes caídos del cielo. Su látex pegajoso desconcertaba a cualquiera que intentara comerlos. Y, sin embargo, durante un tiempo, fue una de las plantas más valiosas del continente. Después, el mundo cambió. Apareció una tecnología más rápida, y aquel árbol quedó arrinconado en los márgenes del paisaje, como si ya no tuviera nada que ofrecer. Pero aquí es donde todo cambia, porque lo que parecía una reliquia extraña del pasado está volviendo a ser observado con otros ojos. No solo por su historia, no solo por su madera, también por lo que revela sobre resiliencia, sobre diseño agrícola y sobre la forma en que olvidamos sistemas vivos cuando aparece una solución industrial más cómoda. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, la mejor forma de preservar este conocimiento es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte estos episodios con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, por qué esta historia llegó a todos los rincones del continente, y me gustaría saber desde cuál nos escuchas tú. El árbol del que hablamos es el Osage Orange, Maclura pomifera. En español a veces lo llaman naranjo de los Osage, aunque no es una naranja, no pertenece al mismo grupo de los cítricos y, de hecho, su fruto no se parece a casi nada de lo que solemos ver en un huerto. Es grande, rugoso, verde amarillento al madurar y con una superficie tan retorcida que parece hecha de pliegues. A primera vista, muchos creen que es una fruta tropical extraña, pero su verdadera historia no empieza en un jardín decorativo. Empieza en una geografía mucho más pequeña y mucho más antigua. Antes de la expansión europea, el área natural de Maclura pomifera era sorprendentemente reducida. Se concentraba sobre todo en partes de lo que hoy son Texas, Oklahoma, Arkansas y regiones vecinas del Valle del Río Rojo. Y eso ya plantea una pregunta fascinante. Si hoy aparece plantado en muchísimos estados y hasta en otros países, ¿cómo salió de un rango tan limitado? La respuesta apunta a las personas, a pueblos indígenas que conocían muy bien el valor de este árbol. Entre ellos, la nación Osage, de donde toma uno de sus nombres más conocidos. Para varios pueblos de las grandes llanuras y regiones cercanas, su madera era algo extraordinario. Dura, elástica, pesada y confiable. Ideal para fabricar arcos. No simples herramientas improvisadas, sino arcos de altísima calidad, muy apreciados en redes de intercambio que se extendían a enormes distancias. Durante siglos, la madera de este árbol viajó más que el árbol mismo. Un arco bien hecho de Osage Orange podía valer muchísimo. En algunos relatos históricos se le menciona como un bien de gran prestigio, y no es difícil entender por qué. Su madera tiene una combinación rara de dureza y flexibilidad. No es solo fuerte, sabe almacenar y liberar energía. Eso es exactamente lo que un buen arco necesita. Entonces, surge una idea poderosa. Mucho antes de que la agricultura industrial o las ferreterías decidieran qué materiales eran valiosos, ya había culturas enteras que sabían que este árbol ofrecía algo difícil de reemplazar. Pero el Osage Orange no se quedó en el mundo de los arcos. Cuando Estados Unidos empezó a expandirse hacia el oeste y el paisaje se transformó en granjas, ranchos y terrenos cercados, apareció un problema muy concreto. ¿Cómo se contenía al ganado en un territorio inmenso antes de que existiera una cerca barata, rápida y fácil de instalar? La respuesta, durante varias décadas del siglo XIX, fue este árbol. Se plantaba en hileras densas, se podaba y se guiaba hasta formar barreras casi impenetrables. Sus ramas estaban llenas de espinas fuertes, su crecimiento era vigoroso, y cuando se establecía bien, podía convertirse en una cerca viva. No una cerca simbólica, sino una muralla vegetal. De hecho,
Hubo un tiempo en que se promovió intensamente como la mejor cerca natural del país. Agricultores y promotores agrícolas lo recomendaban porque no solo marcaba límites, los defendía. Eso le dio a los Osage Orange un segundo gran momento histórico. Primero fue árbol de arcos, después árbol de cercos. Pero entonces llegó el alambre de púas, y con él todo cambió. El alambre de púas era más rápido de instalar, más uniforme, más fácil de transportar y más compatible con la lógica industrial que ya estaba transformando el campo. Frente a una cerca viva que requería tiempo, poda, espacio y paciencia, el alambre ofrecía inmediatez. Y así, el Osage Orange perdió su lugar central. No porque hubiera dejado de servir, no porque sus propiedades fueran menos impresionantes, simplemente porque el sistema moderno empezó a premiar otra cosa: velocidad, estandarización y menor espera. Ese es el momento de quiebre. Muchas plantas y árboles no desaparecen porque sean inútiles. Desaparecen del centro de la conversación porque el mundo deja de valorar lo que ellos ofrecen mejor. Y el Osage Orange ofrecía duración, resistencia y tiempo largo. Justo lo que una cultura acelerada suele dejar de mirar. Pero aquí es donde la historia vuelve a abrirse, porque si observamos este árbol más de cerca, descubrimos que no era solo una cerca viva ni una fuente de madera excepcional. Era también una especie extremadamente adaptada. Tolera calor, tolera sequía una vez establecida, se defiende con espinas, soporta vientos. Puede vivir muchos años. Sus raíces y su estructura le permiten resistir condiciones difíciles. Y su madera, además de servir para arcos, ha sido valorada para postes, herramientas y objetos expuestos a la intemperie porque resiste muy bien la descomposición. Hay algo casi paradójico en eso. En una época obsesionada con materiales duraderos, muchas veces preferimos comprar productos tratados, industrializados o reemplazables, cuando este árbol ya producía una de las maderas más resistentes de Norteamérica por sí solo. Luego está su fruto, ese extraño fruto grande y arrugado, técnicamente una infrutescencia compuesta, ha generado leyendas durante años. Hay quienes lo ponen dentro de casa o en graneros, creyendo que ahuyenta insectos o arañas. La evidencia sobre ese uso doméstico no es sólida en la práctica cotidiana, aunque algunos estudios han identificado compuestos volátiles con actividad repelente en laboratorio. Pero una cosa es observar una propiedad química en condiciones controladas y otra muy distinta convertir eso en una solución garantizada para el hogar. Ahí conviene ser honestos. Lo interesante no es exagerar. Lo interesante es ver cómo incluso alrededor de sus frutos surgieron usos populares, señales de que la gente seguía intentando entender qué más podía ofrecer este árbol. Y su fruto también guarda otra historia más profunda. Durante mucho tiempo, los botánicos se preguntaron por qué produce algo tan grande, pesado y poco atractivo para los animales modernos. No parece una fruta pensada para aves pequeñas, tampoco para la mayoría del ganado. Se ha propuesto que podría ser un eco evolutivo de otro tiempo, cuando grandes mamíferos del Pleistoceno, hoy extintos, interactuaban con plantas de este tipo y ayudaban a dispersarlas. No es una certeza absoluta para contarlo como si fuera una película cerrada, pero sí una hipótesis fascinante. El fruto del Osage Orange podría ser una respuesta antigua a un mundo que ya no existe, y eso lo vuelve todavía más simbólico. Un árbol del presente con señales de un pasado profundo. Un árbol que fue útil para pueblos indígenas, útil para agricultores del siglo XIX, y que ahora vuelve a ser útil para quienes piensan en cercas vivas, biodiversidad, diseño de paisaje y agricultura regenerativa. Porque esa es la siguiente capa de la historia. Hoy, cuando muchas personas buscan sistemas más resilientes, menos dependientes de insumos externos y más duraderos, el Osage Orange reaparece con nuevas posibilidades. No necesariamente como el árbol perfecto para todo, porque no lo es. Sus espinas pueden hacerlo incómodo. Su fruto no es un alimento común para personas. Su crecimiento exige decisión, porque una vez establecido no es un adorno neutral.
Tiene carácter, ocupa espacio, pero justo por eso puede ser valioso. Si alguien quisiera reconocerlo, hay varias pistas claras. Sus hojas son simples, alternas, de borde liso y forma ovalada a algo puntiaguda. Las ramas jóvenes suelen mostrar espinas notables. La corteza con el tiempo se vuelve más marcada. Y el rasgo más inconfundible aparece cuando fructifica. Esos grandes frutos verdes, redondeados, rugosos, como cerebros vegetales colgando o cayendo al suelo en otoño. Suele crecer bien en pleno sol, tolera distintos suelos mientras tengan drenaje razonable, y se adapta a condiciones difíciles una vez que arraiga. No es un árbol para un patio diminuto donde nadie quiere barrer frutos grandes o convivir con espinas, pero sí puede integrarse en bordes, cercas, sistemas de barrera, corredores biológicos y paisajes rurales donde se valore su función más que su aspecto ornamental clásico. En algunos contextos, su capacidad para formar setos densos vuelve a ser interesante. En otros, su madera sigue siendo un tesoro para quienes la conocen. Incluso su valor para polinizadores no es menor. Sus flores, aunque discretas, forman parte del ritmo vivo del ecosistema, y aquí aparece una precaución importante. Aunque el fruto no suele considerarse un alimento humano habitual, tampoco conviene improvisar usos porque parece una naranja, o porque alguien lo vio en internet. No lo es. Y ese es precisamente el problema con muchas plantas olvidadas. La gente las ignoró tanto tiempo que, cuando vuelven a mirarlas, a veces quiere convertirlas en milagro o moda. El conocimiento útil no funciona así. Funciona con respeto, contexto y límites claros. Lo que el Osage Orange ofrece no es una promesa falsa de uso universal. Ofrece otra cosa, quizá más valiosa. Un recordatorio de que la naturaleza ya había resuelto problemas que la industria luego convirtió en productos. Cercas, madera duradera, resiliencia en climas duros, hábitat, diseño defensivo, permanencia. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántas especies fueron empujadas a los márgenes no porque hubieran dejado de servir, sino porque apareció una versión industrial más rápida, más vendible y más compatible con la lógica de reemplazo constante? ¿Cuántas veces llamamos obsoleto a lo que solo requería más tiempo? El Osage Orange no desapareció. Siguió creciendo en líneas de viejas granjas, en bordes de caminos, en terrenos abandonados, en lugares donde el siglo XIX todavía deja sombra. Siguió dando una madera extraordinaria, siguió defendiéndose con espinas, siguió produciendo esos frutos incomprensibles. Lo que desapareció fue nuestra memoria sobre él, y quizá por eso importa tanto hoy, porque en una época donde casi todo se diseña para durar poco, este árbol pertenece a otra lógica, la lógica de lo que resiste, de lo que no necesita ser reemplazado tan pronto, de lo que no depende de una cadena industrial compleja para justificar su valor, de lo que tarda, sí, pero devuelve estabilidad. No era solo un árbol raro del campo, era una herramienta viva, una tecnología biológica, un diseño de frontera, una reserva de madera, un archivo de relaciones antiguas entre pueblos, paisaje y necesidad. Y si hoy vuelve a llamar la atención, no es por nostalgia, es porque el presente vuelve a necesitar exactamente las cualidades que alguna vez hicieron de este árbol algo imprescindible. Si Semillas Milenarias despertó algo en ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios por qué esas historias también son semillas que vale la pena conservar. Suscríbete a Semillas Milenarias, activa la campana para no perderte el próximo episodio, y si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite recordar lo que olvidamos. Cada like, cada compartido, ayuda a preservar este conocimiento.